¿Sabes qué se siente cuando tu propia memoria se convierte en tu mayor traidora? Durante años, luché contra la injusticia, contra hombres poderosos que querían silenciarme, pero mi peor enemigo no fue un terrateniente, sino el olvido. Yo estuve allí y descubrí que la vejez te arrebata los recuerdos, pero la indiferencia de tus seres queridos puede aniquilar tu legado por completo, y ese es un dolor del que nadie te advierte. Imagina tener una historia tan importante que quema en tu interior, pero no poder contarla porque la única persona que te escucha dice que ya a nadie le importa. Así se sentí yo, una abuela mexicana que dedicó su vida a una causa que ahora parecía invisible, pero hoy, te voy a mostrar cómo una grabadora vieja se convirtió en mi último grito de guerra, una herramienta para luchar contra el olvido de mi propio nieto. En este video, vas a ver cómo una activista sin voz encontró la forma de que su pasado no muriera con ella. Cada segundo cuenta, porque si dejas que las historias de tus mayores se pierdan, corres el riesgo de perder una parte fundamental de ti mismo. Quédate conmigo hasta el final y descubre el secreto que mi grabadora reveló, un secreto que me salvó antes de que fuera demasiado tarde. No vas a creer lo que hice cuando me di cuenta de que mi legado estaba en peligro de desaparecer para siempre. Me llamo Carmen García, tengo 85 años y vivo en una casa vieja de paredes gruesas y azulejos gastados, en un barrio tranquilo de Guadalajara, México. Aquí nacieron mis hijos y aquí enterré a mi marido, en el pequeño cementerio al final de la calle. Los días ya no me pesan como antes, pero a veces se me escapan nombres, fechas, lugares. No me gusta admitirlo, pero sé que la memoria se me está escurriendo como agua entre los dedos. Mi rutina es sencilla: riego mis flores por la mañana, preparo algo de comer y espero la visita de Mateo, mi nieto de 17 años. Mateo no siempre tiene tiempo para mí, pero cuando lo hace, mi corazón se alegra. Él llega con su mochila colgada en un hombro, los audífonos colgando del cuello y esa forma de caminar que me recuerda a su padre cuando era joven. Se sienta en la mesa, se sirve un vaso de agua y mira el celular como si fuera lo único importante en el mundo. Yo no me quejo, sé que así son los jóvenes ahora, pero cuando lo tengo frente a mí, me gusta aprovechar para contarle historias de nuestra familia. Son recuerdos que guardo como si fueran tesoros, porque temo que un día se pierdan para siempre. Esa tarde hacía calor. El aire olía a bugambilias y a tierra húmeda porque había llovido temprano. Mateo llegó un poco tarde, pero yo ya tenía listas unas gorditas de frijol con queso fresco, como le gustan. Mientras comíamos, le dije que quería contarle algo importante, no una historia cualquiera, sino algo que había marcado la vida de su abuelo y la mía. Él levantó la vista apenas unos segundos, como quien intenta mostrar interés pero está en otro lado. Es sobre una injusticia que sufrió tu abuelo cuando éramos jóvenes. Empecé, algo que cambió el rumbo de nuestra familia. Mateo dio un mordisco a la gordita y, sin mirarme, dijo: abuela, nadie se acuerda de esas cosas. Ya no importa. Su tono no fue grosero, pero esas palabras me cayeron como un balde de agua fría. Sentí que me arrancaban algo del pecho. Me quedé callada unos segundos, con el bocado detenido en la boca. No era solo lo que dijo, sino como lo dijo, como si todo lo que viví, lo que luché, lo que defendí, no tuviera valor alguno. Y no lo culpo del todo. Tal vez para él son solo historias viejas, batallas que no le tocan, pero para mí, son mi vida, mi identidad. Sin esos recuerdos, ¿quién soy? Le sonreí para no mostrarle cuánto me dolía, pero por dentro me sentía hecha pedazos. Pensé en las veces que me planté frente a los terratenientes para defender a los campesinos. Pensé en las noches que pasé escribiendo cartas y discursos, en los días que marché bajo el sol ardiente, en las amenazas que recibí. Todo eso, ¿para qué? ¿Para qué un día mi propio nieto me diga que no importa? Esa noche, después de que Mateo se fue, no pude dormir. Caminé por la casa a oscuras, tocando las paredes,
pasando la mano por las fotos enmarcadas, sintiendo el polvo en los muebles. No quería olvidar, pero temía que cada día que pasara se me fueran borrando más detalles. Y si yo me olvidaba, ya no quedaría nadie que supiera la verdad. Me di cuenta de que tenía que hacer algo, y tenía que hacerlo. Ya, fui al armario del cuarto de mi difunto esposo, donde guardo cosas que no toco desde hace años. Allí, bajo una caja de zapatos y un par de manteles bordados, encontré algo que me hizo temblar las manos, una vieja grabadora de casete. Era la misma que usaba cuando entrevistaba a los agricultores para documentar sus historias. En ese momento supe lo que tenía que hacer. La grabadora estaba vieja, con el plástico amarillento y algunas rayas profundas en la carcasa. Al soplarle un poco de polvo, sentí ese olor particular a metal y cinta guardada por décadas. No sabía si todavía funcionaba, pero me aferré a ella como quien encuentra un arma para defenderse. Me senté en la mesa de la cocina, con la lámpara encendida, y pasé los dedos por los botones, recordando cómo la usaba. En ese instante, el silencio de la casa se volvió pesado, como si esperara a que yo hablara. Fui a la alacena y busqué las pilas que guardo para la radio. Encajarlas en la grabadora me costó un poco. Las manos ya no me obedecen como antes. Cuando finalmente encendí el aparato, escuché el clic y ese zumbido débil del motor interno. Fue como si una parte de mi juventud regresara. Tomé aire, cerré los ojos y pensé en por dónde empezar. No podía improvisar y, si mi memoria me fallaba, debía dejar grabado todo de la forma más clara posible. Apreté el botón rojo y comencé con mi nombre y la fecha. Mi voz sonó más temblorosa de lo que imaginaba. No me gustó escucharme así, frágil, pero seguí. Empecé contando quién era yo a los 20 años, cómo conocí a mi esposo y cómo juntos nos involucramos en la defensa de los agricultores. Recordé los rostros de hombres y mujeres que ya no están, el sudor en la frente y la tierra en las manos. Hablaba despacio, con cuidado, como si cada palabra fuera una semilla que debía plantar en la mente de quien escuchara. A medida que hablaba, la tristeza se mezclaba con un extraño orgullo. Sí, la vida había sido dura, pero también había sido mía. Recordé el día en que le negaron a mi esposo el derecho a trabajar sus propias tierras, una injusticia que nos hizo organizarnos y alzar la voz. En ese momento, sentí las lágrimas subir, pero no las detuve. Quería que mi voz las llevara, para que quien escuchara supiera que no eran historias frías, sino vivencias marcadas en carne. Me interrumpí solo para tomar un sorbo de agua. Afuera, la calle estaba en silencio, salvo por algún perro ladrando a lo lejos. Era tarde, pero no sentía sueño, sentía urgencia. Continué, hablando, relatando cómo habíamos enfrentado amenazas, como una noche casi incendiaron nuestra casa para asustarnos. Al decirlo, me di cuenta de que esos recuerdos estaban vivos, tan vivos que podía sentir el calor del fuego en mi piel. Guardé pausas para respirar y ordenar mis ideas, consciente de que no tendría segundas oportunidades. La memoria ya me jugaba malas pasadas y había cosas que temía olvidar al día siguiente. Por eso, en cada frase intentaba dejar no solo hechos, sino también sensaciones, el olor a café en las reuniones, el sonido de las botas sobre el pavimento, las manos temblorosas al firmar peticiones. Cuando terminé el primer lado del casete, lo di vuelta con cuidado. Miré la cinta enrollada, pensando que ahí, en esos hilos negros, quedaba encerrada una parte de mi alma. Seguí hablando, pero esta vez me dirigí directamente a Mateo. Le dije su nombre. Le conté por qué era importante que supiera la verdad, aunque ahora no quisiera escucharla. Le pedí que, cuando llegara el momento, no dejara que todo esto se borrara como si nunca hubiera existido. Antes de apagar la grabadora, me quedé un momento en silencio, escuchando el débil zumbido del motor. Luego, la cerré y la abracé contra el pecho. Era como sostener una última oportunidad. Fui a mi habitación,
Abrí el cajón donde guardo algunas cartas y fotografías, y metí la grabadora en una bolsa de tela, lista para lo que pensaba hacer al día siguiente. A la mañana siguiente me desperté antes de que saliera el sol. El cielo todavía estaba oscuro y el canto de los gallos se mezclaba con el ladrido de un perro en la calle. No podía dejar de pensar en lo que había grabado la noche anterior. Me preguntaba si había dicho lo suficiente, si había dejado claros los nombres, las fechas, los lugares. Con la memoria ya no podía confiar, así que repasaba en mi mente cada fragmento. Preparé café. El aroma llenó la cocina y me dio una sensación extraña de calma, como si todo lo que iba a hacer ese día tuviera un peso especial. Sabía que Mateo vendría a media tarde, como todos los jueves, y que debía encontrar el momento exacto para poner la grabadora en su mochila sin que se diera cuenta. Pasé la mañana ocupándome del jardín, pero mi mente no estaba ahí. Mientras podaba las flores, recordaba la expresión de Mateo cuando me dijo que mis historias ya no importaban. No lo culpo. Es un muchacho criado en otro mundo, uno que no conoce de cartas escritas a mano, ni de discusiones largas en la plaza, ni de las marchas bajo el sol. Aún así, me dolía pensar que no pudiera ver el valor de lo que había vivido su abuelo. Cada vez que cortaba una rama seca, pensaba en cómo también la memoria, si no se cuida, se seca y se cae, y yo no estaba dispuesta a permitir que la nuestra se rompiera y desapareciera sin más. Alrededor del mediodía, preparé una comida sencilla: sopa de fideos, arroz y unas piezas de pollo guisadas. Era la comida favorita de Mateo desde niño, cuando todavía se ensuciaba la cara con salsa, y me pedía más tortillas. Mientras cocinaba, observé la bolsa de tela sobre la mesa, esa donde estaba guardada la grabadora. Me preguntaba si él la abriría algún día, si llegaría a escuchar mi voz sin que yo se lo pidiera, y si lo hacía, ¿qué sentiría? ¿Orgullo? ¿Rabia? ¿Vergüenza? Tal vez todo a la vez. La tarde llegó con un cielo despejado y un calor suave. Escuché el timbre y supe que era él. Al abrir la puerta, lo vi con su camiseta blanca y su gorra hacia atrás, como siempre. Traía el teléfono en la mano y me dio un beso rápido en la mejilla. Me dijo que tenía poco tiempo porque iba a encontrarse con unos amigos después. Yo fingí que no me importaba y lo invité a sentarse. Mientras comíamos, le conté cosas ligeras, evitando cualquier mención de historias antiguas. No quería que sospechara lo que planeaba. Mateo dejó su mochila negra en una silla, junto a la ventana. Cada tanto, yo miraba hacia ella, calculando cómo y cuándo acercarme. Él estaba distraído, revisando mensajes, sonriendo de vez en cuando ante algo que le escribían. Esa distracción era mi oportunidad. Mientras me levantaba para llevarle más agua, pasé cerca de la mochila y, con un movimiento suave, metí la bolsa de tela en el bolsillo más grande. El peso no era mucho, así que no notaría nada hasta que estuviera en su casa. Mi corazón latía con fuerza, como si estuviera haciendo algo prohibido. Me sentí, por un momento, como la mujer que fui décadas atrás, capaz de tomar decisiones rápidas y valientes. No era un acto de rebeldía contra Mateo, sino de amor. Sabía que él no quería escuchar ahora, pero tal vez algún día, cuando yo ya no estuviera, lo haría. Y entonces, esas palabras que ahora despreciaba podrían tener otro sentido. Terminamos de comer y él se levantó, agradeciéndome la comida. Mientras se colgaba la mochila al hombro, sentí una punzada en el pecho. Era como entregar un pedazo de mí misma, sin saber si iba a ser recibido con cuidado o arrojado a un rincón. Lo acompañé hasta la puerta y lo sexta a alejarse por la calle. La luz del sol caía sobre su espalda, y pensé que no había nada más que pudiera hacer por ahora. Cerré la puerta y me quedé de pie en el pasillo, con las manos temblando. No sabía si había hecho lo correcto, pero dentro de mí había una calma extraña, como si hubiera cumplido con un deber. Me senté en la sala, mirando las fotos antiguas colgadas en la pared. Me di cuenta de que,
Más allá de lo que Mateo decidiera hacer con esa grabadora, yo había hecho mi parte, había plantado la semilla, el resto dependía de él y del tiempo. Los días siguientes pasaron lentos, como si el tiempo se hubiera vuelto más espeso. Cada mañana me despertaba pensando en Mateo, imaginando si habría abierto la mochila y encontrado la bolsa de tela. A veces me ilusionaba con la idea de que ya la había escuchado y que pronto vendría a hablar conmigo sobre todo lo que conté. Otras veces, la duda me pinchaba el corazón, tal vez la había dejado olvidada en algún rincón, sin siquiera mirarla. Esa incertidumbre se volvió parte de mi rutina, igual que regar las plantas o preparar el café. No quise llamarlo ni preguntarle nada. Sabía que si lo hacía, corría el riesgo de que él me dijera la verdad sin cuidado, con esa frialdad juvenil que no entiende de nostalgias. Prefería esperar, observar, intentar leerlo cuando viniera. Me aferraba a la esperanza de que, aunque fuera por simple curiosidad, se hubiera tomado el tiempo de reproducir esas cintas. En mis ratos libres, imaginaba su cara escuchando mi voz, tal vez sorprendido al enterarse de cosas que nunca le habían contado. El jueves siguiente llegó puntual, con la misma sonrisa distraída de siempre. Yo lo observé de pies a cabeza, como si buscara alguna pista en su forma de caminar, en sus gestos, en el tono de su voz. Dejé que se sentara, le serví un vaso de agua y le pregunté cómo estaba. Él respondió con un bien, abuela, y cambió de tema hacia su equipo de fútbol. Ni una palabra sobre la grabadora. Me obligué a sonreír, a seguir la conversación como si nada, aunque por dentro mi ansiedad crecía. Mientras comíamos, traté de notar si llevaba la misma mochila. Sí, era la negra, con un par de llaveros colgando de la cremallera, pero no podía saber si la grabadora seguía ahí o no. Me esforcé por no preguntar directamente. No quería que supiera que había sido algo planeado. Cada tanto, él revisaba su celular, y yo lo miraba de reojo, preguntándome si se daba cuenta de que yo lo estaba estudiando, como quien observa una señal en el cielo. Esa tarde, después de que se fue, me quedé sentada en la mesa, repasando cada gesto suyo. No había mostrado ni sorpresa ni incomodidad, nada que me diera una pista. Sentí un pequeño vacío, como si mi plan hubiera fallado, pero al mismo tiempo, me repetí que estas cosas no dan frutos de un día para otro. Era una semilla, y las semillas tardan en brotar. Tenía que ser paciente, aunque esa paciencia me costara. Las noches se volvieron más inquietas. Me despertaba a mitad de la madrugada pensando en partes de la historia que no había contado. Consideraba encender de nuevo la grabadora y añadir más detalles, pero temía que si Mateo ya la había encontrado, no llegara a escuchar esa segunda parte. Por eso, empecé a escribir en un cuaderno, por si algún día necesitaba complementar lo que había dejado grabado. Mis manos no escriben tan rápido como antes, pero cada palabra que ponía en el papel me hacía sentir más tranquila. Un día, mientras escribía, recordé algo que había olvidado mencionar en la grabación: el nombre del hombre que inició la injusticia contra mi esposo. Ese nombre era importante, no solo como memoria histórica, sino porque aún vivían sus hijos y nietos en el pueblo. Me quedé pensando si debía contárselo a Mateo directamente o si era mejor que él lo descubriera por sí mismo al escuchar la cinta. No quería que la información se perdiera, pero tampoco quería que él la rechazara solo por venir de mí. La espera se volvió una mezcla rara de esperanza y resignación. Me encontraba haciendo mis tareas diarias, pero siempre con el pensamiento en Mateo y en esa grabadora. No sabía si estaba haciendo lo correcto, pero sí sabía que no podía volver atrás. Lo que fuera a pasar, pasaría, y yo tendría que aceptarlo, aunque eso significara que mi voz quedara encerrada para siempre en una bolsa de tela, esperando un momento que tal vez nunca llegaría. Una semana después, noté algo distinto en Mateo desde que cruzó la puerta. No era nada evidente para cualquiera, pero yo lo conozco demasiado bien.
Sus pasos eran un poco más lentos, su mirada menos dispersa. Me saludó con un beso en la frente, cosa que no hacía desde hacía tiempo. Traía la misma mochila negra, y por un instante pensé que tal vez la había abierto. Mientras lo observaba dejarla en la silla de siempre, una corriente de nervios me recorrió el cuerpo. No quería ilusionarme, pero tampoco podía evitarlo. Nos sentamos a comer y, por primera vez en mucho tiempo, él no sacó el celular de inmediato. Me preguntó cómo estaba el jardín, algo que jamás le había interesado. No sabía si era casualidad o si estaba intentando acercarse. Le respondí con detalles, hablándole de las flores que habían abierto esa semana y de las mariposas que habían llegado con el buen clima. Él me escuchó sin interrumpir, lo que me hizo sentir una calidez que no sentía desde que era niño y se quedaba conmigo a hacer galletas. En medio de la conversación, noté que me miraba con más atención de la habitual, como si buscara algo en mi rostro. No mencionó la grabadora, pero había una especie de tensión suave en el aire, un hilo invisible que nos conectaba y que me hacía pensar que sí, que tal vez había escuchado al menos una parte de lo que grabé. Me contuve para no preguntarle, porque si lo presionaba podía cerrarse de nuevo, y no quería que se alejara. Después de comer, le ofrecí un poco de café con leche, y aceptó. Mientras lo preparaba, lo sexta levantarse y caminar hacia la ventana, mirando el jardín. Comentó que se veía bonito, que tal vez un día podría ayudarme a arreglar una cerca vieja que estaba inclinada. Fue un comentario pequeño, pero para mí significó mucho. No era común que él ofreciera ayudar sin que se lo pidiera, y mucho menos en algo que requería tiempo y esfuerzo. Esa tarde no hubo grandes revelaciones ni confesiones, pero sí hubo silencios menos incómodos. Cuando se fue, lo sexta mirar su mochila de una manera distinta, como si fuera consciente de lo que cargaba. Me quedé en la puerta, observando cómo se alejaba por la calle, y sentí que algo había cambiado, aunque no pudiera ponerlo en palabras todavía. Tal vez la semilla empezaba a germinar, aunque yo no podía ver todavía el brote. En los días siguientes, mi esperanza se mezclaba con una nueva inquietud. Si él había escuchado la grabadora, ¿cómo habría interpretado mi historia? La vería como una advertencia, como un simple relato de tiempos pasados, o como una carga incómoda. Recordé que, en la cinta, había hablado con dureza sobre las injusticias y sobre personas que aún vivían en la ciudad. Pensé en si esas palabras podrían incomodarlo o hacerlo sentir que le estaba imponiendo un peso que no quería, pero también me di cuenta de que no podía controlar lo que él hiciera con esa información. Lo único que podía hacer era seguir presente, sin presionarlo. Así que me dediqué a mis rutinas, cuidando el jardín, cocinando mis platillos de siempre y esperando a que él volviera. Me repetía que el cambio en él, por pequeño que fuera, ya era una victoria. Significaba que algo de lo que dije había encontrado un hueco por donde entrar. Cuando llegó el jueves, su saludo fue más cálido que nunca. Me abrazó un poco más fuerte y me dijo: «Te traje algo, abuela». Sacó de la mochila una bolsa con pan dulce de la panadería que más me gusta. Ese gesto, tan simple, me llenó de un orgullo silencioso. No me dijo nada sobre la grabadora, pero en ese momento entendí que, aunque no lo expresara con palabras, algo de lo que le dejé estaba empezando a hacer eco en su corazón. Esa tarde, mientras tomábamos café y comíamos el pan dulce que Mateo había traído, noté que sus preguntas empezaban a cambiar. Ya no eran sobre cosas triviales o sobre su equipo de fútbol, sino sobre personas que no mencionábamos desde hacía años. Me preguntó, por ejemplo, si aún vivía don Alberto, el viejo vecino que trabajaba la tierra junto a su abuelo. Esa pregunta, tan fuera de contexto, me hizo levantar la vista y buscar sus ojos. Él bebía café como si nada, pero en su mirada había una curiosidad nueva, más profunda. Le respondí que no, que don Alberto había fallecido hacía mucho tiempo,
y que había sido uno de los hombres más leales en las épocas difíciles. Mateo asintió y guardó silencio unos segundos, como si estuviera ordenando piezas de un rompecabezas en su cabeza. Luego, sin mirarme, lanzó otra pregunta. ¿Y el señor que tenía las tierras grandes? ¿Cómo se llamaba? Sentí que el aire se espesaba en la cocina. Ese era un nombre que había pronunciado en la grabadora, uno que llevaba años guardando. No quise soltarlo de inmediato. Le dije que por qué preguntaba, y él encogió los hombros, diciendo que había escuchado algo en una conversación por ahí. No me creyó ni por un momento su explicación, pero tampoco lo confronté. Le di el nombre con calma, observando su reacción. Él solo asintió, como quien confirma algo que ya sabe. Fue entonces cuando tuve casi la certeza de que había escuchado la cinta, aunque no quisiera admitirlo abiertamente. Seguimos hablando, y Mateo empezó a hilar preguntas sobre cómo eran las cosas en el pueblo cuando yo era joven, sobre por qué había tantos conflictos por la tierra. Sus preguntas eran precisas, casi como si hubiera estudiado el tema. Sentí una mezcla de orgullo y nostalgia. Orgullo porque estaba interesado, y nostalgia porque me recordó a mí misma a su edad, buscando respuestas y queriendo cambiar el mundo. Sin embargo, me cuidé de no mostrar demasiado entusiasmo para que no se sintiera presionado. En un momento, dejó la taza y me dijo: debe haber sido difícil, para ti y para el abuelo. Esa frase, tan sencilla, me atravesó. No lo dijo con tono de obligación, sino con un respeto genuino, como si hubiera comprendido que detrás de esas historias no solo había política o injusticia, sino también vidas y sentimientos. Me limité a asentir, sintiendo que algo en nuestra relación estaba dando un paso importante. Cuando se fue ese día, mi corazón estaba más ligero. Caminé por la casa con una sensación nueva, como si por fin estuviera empezando a abrirse una puerta que había estado cerrada por años. No me importaba que no hubiera mencionado directamente la grabadora. Lo que importaba era que las palabras que grabé, o al menos una parte de ellas, estaban vivas en su mente. Ya no era solo mi historia, empezaba a ser también la suya. Durante los días siguientes, empecé a notar que Mateo venía con más frecuencia. A veces, incluso sin avisar, se aparecía por la mañana para tomar café conmigo antes de ir a sus actividades. No siempre hablábamos del pasado, pero cada vez que lo hacíamos, él parecía más atento, más presente. Eso me confirmaba que algo había cambiado, aunque fuera de manera lenta y silenciosa, y yo, sin decirlo en voz alta, comencé a preparar en mi cabeza lo que sería el siguiente paso. Sabía que si él seguía acercándose, llegaría un momento en que tendría que contarle lo que no estaba en la grabadora, esos detalles que ni siquiera me animé a grabar por miedo a que fueran demasiado. Lo que no sabía era si, cuando llegara ese momento, él estaría listo para escucharlo todo. Una mañana de sábado, mientras ordenaba un viejo baúl que guardo en mi habitación, me encontré con una caja de madera que no abría desde hacía décadas. Estaba llena de papeles amarillentos, cartas escritas a mano, recortes de periódico y algunas fotografías en blanco y negro. Al sostenerlos, sentí un cosquilleo en el pecho. Cada uno de esos objetos era una prueba tangible de lo que había vivido. No eran solo recuerdos, eran fragmentos de historia, testigos silenciosos de luchas que muchos preferían olvidar. Me quedé sentada en el piso, rodeada de ese pasado que seguía respirando entre el polvo y el olor a papel viejo. Mientras revisaba, encontré una foto en particular que me hizo detenerme. Era una imagen de mi esposo, joven, con el sombrero ladeado y la mirada fija en la cámara, tomada el mismo día en que nos informaron que le quitarían las tierras. Detrás de él, varios campesinos aparecían con expresiones serias, como si supieran que algo grande estaba a punto de cambiar. Sostuve esa foto un largo rato, preguntándome si Mateo sería capaz de entender lo que significaba. No quería dársela todavía,
pero sentí que ese momento estaba acercándose. Decidí separar algunos documentos, cartas dirigidas a las autoridades, copias de denuncias y fotografías de marchas. Los puse dentro de una carpeta vieja de cuero, pensando que algún día se la entregaría a Mateo, quizás cuando estuviera preparado para ver más allá de las palabras y escuchar también a través de los ojos. Sabía que mostrarle todo eso no era un paso pequeño, era abrir una puerta que él no podría cerrar después. Cuando Mateo llegó ese jueves, yo ya tenía la carpeta sobre la mesa, pero no la toqué. Él notó que estaba allí y preguntó qué era. Respondí con evasivas, diciéndole que eran cosas viejas. Lo sexta mirarla con cierta curiosidad. Aunque no insistió, me limité a observar su reacción, midiendo si estaba listo o si todavía necesitaba tiempo. La carpeta permaneció allí durante toda la tarde, como un invitado silencioso en nuestra conversación. Mientras comíamos, Mateo volvió a hacerme preguntas indirectas. Quiso saber cómo eran las reuniones con los campesinos, si había habido amenazas serias. Le conté solo una parte, la que podía compartir sin remover demasiado. Él escuchaba sin interrumpir, con el codo apoyado en la mesa y la mirada fija en mí. En sus ojos había un brillo distinto, como si estuviera reconstruyendo algo dentro de su cabeza. Tal vez ya había empezado a unir los fragmentos sueltos que le había dejado en la grabadora. Al despedirse, su mano rozó la carpeta, pero no dijo nada. Vi en su gesto una mezcla de respeto y cautela. Me alegró que no la abriera sin permiso. Eso me demostró que empezaba a entender que algunos recuerdos requieren un momento y un contexto para ser compartidos. Cuando cerré la puerta, me quedé pensando que, si todo seguía así, pronto llegaría el día en que le mostraría no solo esa carpeta, sino también el baúl entero. Durante esa semana, preparé mentalmente lo que diría cuando llegara el momento. No quería soltarle todo de golpe. Necesitaba que entendiera que esas historias no eran simples anécdotas de una mujer vieja, sino piezas de un rompecabezas que explicaba quién era él también. La herencia de la memoria no se escribe en testamentos, se pasa en conversaciones y gestos, en fotografías que cambian de manos con cuidado. Aún así, había algo que me inquietaba, y si, al mostrarle todo, lo que sintiera fuera rechazo, esa posibilidad me daba miedo, pero luego pensaba que callar para siempre sería peor. El silencio es un hueco que se llena con mentiras o con el olvido, y yo no quería dejarle ninguno de los dos. El jueves siguiente amaneció con un cielo despejado y un aire fresco que se colaba por las ventanas abiertas. Desde que me levanté, supe que ese iba a ser el día. No podía seguir postergando la entrega de la carpeta. Si Mateo ya había escuchado la grabadora, como sospechaba, entonces era el momento de que viera con sus propios ojos lo que yo había vivido. Pasé la mañana repasando mentalmente lo que le diría, cómo introduciría cada documento para que entendiera el contexto y no se perdiera entre fechas y nombres. Preparé la comida con calma, pero con un nudo en el estómago. Cuando escuché el timbre, respiré hondo antes de abrir. Mateo entró con su saludo habitual, pero me pareció que había en su voz una suavidad nueva. Mientras él dejaba su mochila en la silla, yo puse la carpeta sobre la mesa, sin ocultarla esta vez. Durante los primeros minutos, hablamos de cosas ligeras, como siempre, pero yo ya sentía la tensión creciendo en el ambiente. Cada vez que él miraba la carpeta, yo me preparaba para el momento en que me preguntara por ella. No hizo falta que preguntara. Fui yo quien rompió el silencio después de la comida. Le dije, Mateo, hay algo que quiero que veas. Su expresión cambió de inmediato. Se incorporó un poco en la silla y se inclinó hacia adelante. Empujé la carpeta hacia él, despacio, como si le estuviera entregando algo frágil. Él puso las manos sobre la tapa, pero no la abrió enseguida. Me miró a los ojos, como buscando permiso más allá de las palabras. Lo que hay aquí son pedazos de mi vida, y de la tuya también, aunque todavía no lo sepas, le dije. Mira. Voz sonaba firme,
pero sentía el corazón golpeando en el pecho. Él asintió y abrió la carpeta con cuidado. Lo primero que vio fueron las fotos, hombres y mujeres con rostros duros, marchando bajo el sol. Mi esposo joven, con el sombrero ladeado, y yo, más delgada, con un pañuelo en la cabeza y un gesto decidido. Pasó las páginas despacio, sin decir nada. Cuando llegó a las cartas, se detuvo a leer algunos fragmentos. Sus cejas se fruncieron, y noté que pasaba el dedo por las palabras como si quisiera sentirlas. Le expliqué el contexto de cada documento, las personas a las que iban dirigidas y las respuestas que nunca llegaron. Le hablé de las reuniones secretas en casas prestadas, de las amenazas escritas en papeles anónimos que dejaban bajo la puerta. Mateo escuchaba sin interrumpir, como si cada pieza encajara en algo que él ya empezaba a formar en su mente. En un momento, levantó la vista y me dijo: «Abuela, esto es fuerte». No supe si lo decía como advertencia o como reconocimiento, pero su tono era serio. Le expliqué que la historia de una familia no siempre está hecha de cosas bonitas, y que lo más importante es no dejar que se pierda. Él asintió de nuevo y volvió a mirar las fotos. Vi cómo sus ojos se detenían en el rostro de su abuelo, y sentí que esa imagen estaba sembrando algo en él. Cuando cerró la carpeta, no me la devolvió. En cambio, la puso sobre su mochila y dijo: «Me la llevo, pero prometo devolvértela». Esa frase me bastó. No necesitaba que me prometiera que la leería completa de inmediato. El simple hecho de que quisiera llevársela significaba que estaba dispuesto a cargar con una parte de esa memoria, y eso, para mí, ya era un paso enorme. Lo acompañé hasta la puerta y lo sexta a alejarse, con la carpeta bajo el brazo. Esa noche dormí con una tranquilidad que no sentía desde hacía mucho. No sabía qué haría con todo ese material, pero por primera vez en años, sentí que el peso de mi historia ya no estaba solo sobre mis hombros. Pasaron 4 días antes de que Mateo volviera. Esta vez no avisó, simplemente tocó la puerta una mañana temprano, algo que no hacía nunca. Llevaba la carpeta en la mano, sin esconderla, y su rostro tenía una seriedad que me hizo sentir que algo importante iba a suceder. Al entrar, me saludó con un abrazo más largo de lo habitual, y yo supe que había estado revisando todo. Me invitó a sentarnos en la mesa de la cocina, donde el sol de la mañana entraba en líneas doradas sobre el mantel. Sacó los documentos y los puso entre nosotros. Me dijo que había leído casi todo y que, en algunos momentos, tuvo que detenerse porque las palabras le resultaban demasiado duras. Me confesó que nunca se había imaginado que su abuelo y yo hubiéramos pasado por tantas cosas. Yo pensaba que era solo mi abuela que hace gorditas y cuida flores, dijo, medio avergonzado, medio emocionado. Esa frase, aunque sencilla, me hizo sonreír. Era la prueba de que estaba viendo más allá de la imagen cómoda y doméstica que siempre había tenido de mí. Comenzó a hacerme preguntas más concretas. Quiso saber cómo fue exactamente la noche en que intentaron incendiar nuestra casa, qué dijimos, cómo reaccionamos. Le conté cada detalle, el olor a humo entrando por las rendijas, el sonido de pasos corriendo afuera, la manera en que agarré a sus tíos, que eran pequeños, y los llevé al cuarto del fondo mientras su abuelo salía a enfrentar lo que fuera. Mateo escuchaba con los ojos muy abiertos, sin interrumpir, como si estuviera viendo una película que no podía detener. Luego me preguntó por personas específicas que aparecían en las fotos. Me señaló a una mujer con trenzas largas y mirada firme, y yo le conté que era Petra, la mejor oradora del grupo, capaz de hacer callar a una plaza entera solo levantando la mano. Me pidió también que le hablara de un hombre alto, delgado, que siempre estaba junto a su abuelo en las imágenes. Le expliqué que era Raúl, nuestro vecino y amigo, quien nos ayudó a esconder documentos cuando las cosas se pusieron feas. Cada nombre que yo pronunciaba parecía grabarse en su memoria. En un momento se quedó en silencio, mirando la carpeta, y me dijo, «Abuela,
Yo creo que esta historia la debería conocer más gente. Esa frase me estremeció. No esperaba escucharla de él, y mucho menos tan pronto. Le pregunté qué quería decir y respondió que no estaba seguro todavía, pero que tal vez en la escuela o en algún proyecto podría compartir parte de lo que había aprendido. No, quise presionarlo, pero en mi interior sentí una ola de orgullo. Le expliqué que no todo podía compartirse tal cual, que había nombres y detalles que podían causar problemas si se sacaban sin cuidado. Él entendió y me dijo que no haría nada sin consultarme primero. Esa consideración me llenó de alivio. Ya no estaba hablando con el muchacho distraído de antes, sino con alguien que empezaba a comprender el peso de las historias y la responsabilidad de contarlas. Antes de irse, me devolvió la carpeta, pero me pidió quedarse con una de las fotos de su abuelo. La elegida fue una en la que él estaba riendo, con las manos llenas de tierra y el sombrero chueco. Me dijo que quería ponerla en su cuarto para recordarse que la vida no es solo lo que pasa en el presente. Le di la foto sin dudar, sabiendo que ese pequeño gesto podía convertirse en algo más grande con el tiempo. Cuando cerré la puerta después de su partida, sentí que algo se había asentado dentro de mí. Por primera vez en muchos años, ya no temía que mi historia desapareciera con mi memoria. Mateo había empezado a cargarla, y aunque el camino por delante era incierto, sabía que ya no estaba sola en esa tarea. La semana siguiente, Mateo me sorprendió llegando un martes por la tarde, fuera de nuestra rutina habitual de los jueves. Traía una libreta en la mano y me dijo, con una sonrisa tímida, que quería pasar más tiempo conmigo para escuchar directamente más relatos. Es diferente oírlos de ti que leerlos en los papeles, me explicó mientras dejaba su mochila en la silla de siempre. Ese gesto me conmovió más de lo que quise mostrarle. Me levanté a preparar café, tratando de disimular la emoción que me hervía en el pecho. Nos sentamos en la mesa de la cocina y él abrió la libreta, revelando que había anotado preguntas que quería hacerme. No eran preguntas superficiales. Algunas iban directo al corazón de los recuerdos, como si hubiera estado pensando en esto durante días. Quiso saber, por ejemplo, cómo conocí a cada uno de los líderes con los que trabajamos y que me impulsó a seguir cuando todo parecía perdido. Respondí despacio, dándole espacio para procesar cada respuesta, mientras él tomaba notas como un estudiante aplicado. A medida que hablábamos, noté que ya no me veía solo como su abuela, sino como una mujer que había vivido cosas que merecían ser escuchadas. Me miraba con una mezcla de respeto y curiosidad que hacía mucho no veía en nadie. Le conté anécdotas que no estaban en la grabadora ni en los documentos, pequeños momentos humanos en medio de la lucha, como una vez cocinamos para todo el grupo en una cocina improvisada bajo un toldo, o como una anciana nos dio agua en plena marcha, sabiendo que se arriesgaba a ser castigada. Mateo escuchaba en silencio, a veces levantando la vista para preguntarme por un detalle. Me impresionó cómo recordaba nombres que solo había escuchado una vez. En un momento, me interrumpió para decir, «Abuela, no entiendo por qué nunca nos contaron esto en la familia». Le respondí con honestidad, porque algunos prefirieron olvidar, y otros tuvieron miedo. Guardó silencio después de eso, y yo supe que esa frase iba a quedarse con él. Pasamos casi 3 horas conversando. Yo hablaba, y él escribía o asentía, como si estuviera grabando todo en su mente. Cuando me cansaba, hacíamos una pausa para tomar café o comer un pan, pero siempre retomaba con otra pregunta. Sentí que algo en él se estaba transformando, como si poco a poco estuviera entendiendo que la historia no es algo lejano, sino algo que también le pertenece. Al final de la tarde, me dijo que quería venir 2 veces por semana, para seguir escuchando y anotando. No sé si podré guardar todo esto solo en mi cabeza, confesó, pero quiero tenerlo para cuando lo necesite. Esa decisión me llenó de esperanza. Por dentro, pensé que tal vez Mateo no solo escucharía mi historia, sino que se convertiría en su guardián.
Cuando se fue, miré la libreta que había dejado, olvidada sobre la mesa. No la abrí, pero la sostuve entre mis manos, sintiendo el calor reciente de sus dedos. Esa libreta era la prueba física de que mis palabras estaban echando raíces. Ya no dependían solo de una cinta o de mi memoria, sino que empezaban a vivir en otra voz, en otra letra. Esa noche, mientras cerraba las ventanas y apagaba las luces, me encontré sonriendo sola. Por mucho tiempo temí que mi vida se desvaneciera sin dejar huella. Ahora, cada vez que Mateo cruzaba la puerta con sus preguntas y su libreta, sentía que estaba recuperando algo que creí perdido, la certeza de que lo que vivimos no sería olvidado. Un jueves por la tarde, Mateo llegó con su libreta bajo el brazo y, antes de que yo pudiera preguntarle cómo estaba, me dijo: «Abuela, quiero mostrarte lo que he escrito». Nos sentamos en la mesa, y él abrió la libreta en la primera página. Su letra era apretada, pero clara. Comenzó a leerme en voz alta fragmentos que había transcrito de nuestras conversaciones, mezclados con detalles que había encontrado en la carpeta y en la grabadora. Al escucharlo, me sorprendió notar que había captado frases mías exactas, incluso esas que dije sin pensar que quedaban grabadas en su memoria. Mientras leía, me detuve varias veces para corregir o añadir datos que yo misma había olvidado. Por ejemplo, él escribió que la marcha más grande que organizamos fue en abril, pero en realidad fue en marzo, y recordé que ese día un viento fuerte nos arrancaba los sombreros y llenaba de polvo las calles. Mateo sonrió, tachó abril y escribió marzo con cuidado, como si ese pequeño cambio fuera tan importante como una línea de un libro de historia. Me di cuenta de que, poco a poco, él también entendía que los detalles hacen que una historia sea real. En otro momento, me leyó un pasaje sobre Petra, la oradora de la que tanto le hablé. Había anotado cómo yo describí su voz, firme como piedra, pero cálida como pan recién hecho. Al escuchar mis propias palabras en su voz, sentí un nudo en la garganta. Le dije que Petra había sido una mujer que inspiraba respeto solo con caminar por la plaza, y que su valor me había salvado más de una vez. Mateo anotó todo, sin perder ni una sílaba. Revisar la libreta juntos se convirtió en una especie de viaje compartido. Había cosas que yo creía olvidadas para siempre, pero que surgían cuando él leía sus notas y me pedía más detalles. Era como si, en lugar de perder memoria, la estuviera recuperando gracias a él. Me di cuenta de que no solo Mateo estaba aprendiendo de mí, sino que yo también estaba recordando gracias a su insistencia y su forma de escuchar. En medio de la lectura, Mateo me preguntó si me gustaría que algún día lo que estábamos trabajando juntos se convirtiera en un libro. Al principio me reí, pensando que lo decía en broma, pero él estaba serio. «No tiene que ser para venderlo, abuela, puede ser solo para la familia, para que nadie olvide», dijo. Esa idea me revolvió el corazón. La posibilidad de que todo lo que había vivido quedara encuadernado, pasando de mano en mano, era algo que jamás me había permitido soñar. Seguimos trabajando por horas, repasando nombres, lugares y fechas. En un momento, le pedí que escribiera también cómo se sentía él al escuchar estas historias. Al principio dudó, pero luego aceptó. «Me hace pensar que me quejo por cosas que no importan tanto», dijo, «y que la vida que tengo ahora es gracias a lo que ustedes pelearon antes». Sus palabras me llenaron de un orgullo silencioso que pocas veces sentí. Cuando se hizo de noche, Mateo cerró la libreta y me prometió traerla la próxima vez con las correcciones hechas. Antes de irse, me dio un abrazo fuerte y dijo: «Gracias por confiar en mí para esto». Yo le respondí que no era solo confianza, sino necesidad, que esta historia no era mía, sino nuestra, y que estaba feliz de que él lo entendiera. Después de que se fue, me quedé en la mesa, con el eco de su voz leyendo mis recuerdos. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo al olvido. Sabía que, aunque mi memoria fallara, había otra memoria,
más joven y firme, dispuesta a cargar con todo lo que yo no pudiera sostener sola. Una semana después, Mateo volvió con la libreta más llena que nunca. La colocó sobre la mesa con cuidado, como si trajera algo frágil. Abuela, esta vez no vengo a hacer preguntas. Vengo a leerte un capítulo completo que escribí a partir de lo que me contaste, anunció, y sus palabras me dejaron sin habla por un momento. Se sentó frente a mí, abrió la libreta por la mitad y comenzó a leer con una voz firme, más segura de lo que yo le había escuchado antes. Desde la primera frase, supe que había puesto el corazón en cada línea. El capítulo comenzaba describiendo el pueblo donde crecí, con calles de tierra y casas bajas, el olor a pan por las mañanas y el eco de las campanas de la iglesia. Me impresionó cómo había captado no solo los detalles que yo le di, sino también la atmósfera. Incluso describió la luz dorada que caía sobre las bugambilias, algo que nunca le mencioné pero que, de alguna manera, entendió. Era como si estuviera viendo mi juventud con sus propios ojos, pero sin deformarla. A medida que avanzaba, relataba la historia de la primera gran marcha que organizamos. Usaba mis palabras, pero las hilaba con un ritmo distinto, más narrativo, como si quisiera que cualquiera que leyera pudiera sentir la tensión de ese día. Mencionó el calor, el sudor corriendo por la espalda, el murmullo de la gente, antes de gritar al unísono. Y ahí estaba yo, en medio de todos, con el pañuelo en la cabeza y la garganta ardiendo de tanto hablar. Escuchar eso en su voz me hizo revivirlo de una forma que no esperaba. En un momento, levanté la mano para interrumpirlo y decirle que estaba describiendo perfectamente cómo me sentía aquel día. Él sonrió y siguió leyendo. Llegó a la parte en que la policía intentó dispersarnos y cómo, en lugar de retroceder, nos tomamos de las manos y seguimos avanzando. Lo contó, con una fuerza que me estremeció, como si él mismo hubiera estado allí. Me di cuenta de que, aunque no lo vivió, lo había entendido en lo más profundo. El capítulo terminaba con una reflexión suya, algo que no venía de mí, sino de su propia experiencia escuchando todo esto. Dijo que a veces las historias que parecen viejas son las que más necesitamos para entender quiénes somos, que si no conocemos el camino que nos trajo hasta aquí, corremos el riesgo de perdernos. Al escuchar esas palabras, sentí que algo dentro de mí se aflojaba, como si hubiera soltado un peso que llevaba años cargando. Cuando terminó de leer, hubo un silencio largo. Yo lo miré con los ojos húmedos y le dije, Mateo, si esto es solo el primer capítulo, no quiero ni imaginar lo que vendrá después. Él se rió, un poco nervioso, y me dijo que estaba pensando en estructurarlo todo como un libro de capítulos cortos, cada uno contando un episodio clave. No quiero que se pierda nada importante, abuela, aseguró, y su voz tenía una determinación que me conmovió. Pasamos el resto de la tarde revisando ese capítulo. Yo le señalaba pequeños detalles que podía añadir, el sonido de las campanas ese día, la ropa que llevaba Petra, el olor a maíz tostado que salía de las casas. Mateo anotaba todo, y yo veía cómo su escritura se enriquecía con cada apunte. Era como si juntos estuviéramos tejiendo una tela que antes estaba rota, hilando con cuidado para que no quedaran huecos. Cuando se fue, me quedé pensando que nunca imaginé que mi nieto, aquel chico distraído que antes apenas escuchaba, se convertiría en el guardián de mi memoria. Y no solo eso, estaba transformando mis vivencias en algo que podría llegar más lejos de lo que yo soñé. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me dormí con la sensación de que mi voz seguiría viva incluso cuando yo ya no pudiera hablar. 2 días después, Mateo llegó con una idea que me tomó por sorpresa. Apenas se sentó en la cocina, sacó de su mochila un pequeño grabador digital y me dijo, abuela, pensé que podríamos grabar nuevas entrevistas. Así no solo quedan mis notas y tu vieja grabadora, sino también algo con mejor calidad, para complementar el libro. Me quedé mirándolo,
recordando la noche en que saqué mi antigua grabadora de casete. Sonreí, sintiendo que todo estaba cerrando un círculo que jamás imaginé. Acepté sin dudar, y le propuse que no siguiéramos un guión rígido, sino que dejáramos que las conversaciones fluyeran como hasta ahora. Mateo estuvo de acuerdo, pero dijo que quería organizar los temas por capítulos: infancia, juventud, lucha social, familia. Me impresionó verlo tan meticuloso, con una hoja llena de apuntes y posibles preguntas. El chico que antes se distraía con el teléfono ahora planeaba entrevistas como un periodista. Empezamos esa misma tarde. Él puso el grabador en el centro de la mesa y me pidió que comenzara hablando de mis primeros años, antes de conocer a su abuelo. Al principio me costó arrancar, pero cuando vi su atención fija, sentí que las palabras salían solas. Le conté cómo era mi casa de niña, el olor a leña en las mañanas frías, las fiestas del pueblo, las primeras veces que sentí rabia al ver injusticias. Cada tanto, Mateo me pedía que describiera más un lugar o una persona, y eso hacía que mi memoria se activara de maneras inesperadas. En un momento, mientras hablaba de la época más intensa de nuestra lucha, sentí un nudo en la garganta. Mateo pausó la grabación y me preguntó si quería descansar. Le dije que no, que era importante seguir, porque las emociones también formaban parte de la historia. Él asintió y retomamos. Me conmovió que tratara cada palabra mía como algo valioso, cuidando de no interrumpirme más de lo necesario. Cuando terminamos la primera sesión, Mateo revisó el audio en su computadora portátil. Me dejó escuchar un fragmento y me sorprendió lo clara que sonaba mi voz. Esto va a durar muchos años, abuela, me dijo, y no pude evitar que se me humedecieran los ojos. Era extraño escucharme así, tan nítida, contando cosas que durante mucho tiempo nadie quiso escuchar. En los días siguientes, las grabaciones se volvieron una rutina nueva entre nosotros. A veces hablábamos por horas, y otras solo unos minutos, dependiendo de cómo me sintiera. Mateo traía siempre preguntas nuevas, y yo, cada vez más, sentía que mi memoria respondía mejor gracias a ese ejercicio constante. Incluso empecé a recordar detalles que no había mencionado en décadas: el color de un vestido, el sabor de un café que me ofrecieron en una reunión clandestina, la risa de un amigo que ya no está. Una tarde, después de grabar, Mateo me confesó que había empezado a contarle a un par de amigos cercanos sobre el proyecto. Les había hablado de mí, de mi historia, y me dijo que ellos se mostraron interesados en escuchar las grabaciones algún día. Al principio sentí una punzada de miedo. Exponer mi vida siempre tuvo riesgos, pero luego pensé que, si mis palabras podían inspirar a alguien más, tal vez valía la pena. Esa noche, después de que Mateo se fue, puse mi vieja grabadora de casete sobre la mesa, junto al grabador digital. 2 generaciones de tecnología, 2 momentos distintos de mi vida, unidas por la misma intención: no dejar que mi historia se apagara. Me quedé mirándolos un largo rato, consciente de que lo que comenzó como un intento desesperado de salvar mis recuerdos ahora se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. Con el paso de las semanas, el proyecto comenzó a tomar una forma más concreta. Mateo llegaba con su libreta llena de apuntes, las grabaciones digitalizadas y algunas páginas ya redactadas en su computadora. Una tarde, me mostró un documento con el título provisional del libro, La voz de Carmen. Ver mi nombre ahí, como encabezando todo lo que habíamos trabajado, me provocó un escalofrío, no porque me asustara, sino porque sentí que, de alguna manera, mi vida había encontrado un nuevo lugar donde quedarse, más allá de mí, memoria y de mi casa. Mateo me explicó que estaba organizando los capítulos de manera cronológica, pero intercalando momentos de mi vida personal con la historia de las luchas comunitarias. Así no es solo política, abuela, también eres tú como persona, dijo. Me conmovió que entendiera esa parte. Siempre temí que,
si alguien contaba mi historia, se enfocara solo en los hechos duros y dejara fuera lo humano, lo que nos hace de carne y hueso, pero él lo estaba equilibrando con un cuidado que me dejaba tranquila. Comenzamos a revisar juntos cada capítulo. Yo corregía fechas, añadía descripciones y, en ocasiones, suavizaba ciertos pasajes para proteger a personas que aún viven. Mateo aceptaba esas modificaciones sin discutir, entendiendo que hay memorias que también requieren prudencia. Al mismo tiempo, me pedía que no ocultara el corazón de las historias, porque eso era lo que les daba fuerza. Esa negociación silenciosa entre los dos nos unía más que nunca. En una de esas sesiones de revisión, me detuve a observarlo. Tenía el ceño fruncido, concentrado en su pantalla, y el lápiz en la mano listo para anotar lo que le decía. Pensé en el chico que llegaba distraído, con los audífonos colgando y la cabeza en otra parte, y no pude evitar sonreír. La transformación era evidente. Había pasado de escucharme por compromiso a querer preservar cada palabra como si fuera un tesoro. Un día, mientras tomábamos un descanso, Mateo me dijo: «Abuela, cuando empecé con esto pensé que solo era una tarea para conocerte mejor, pero ahora siento que es una responsabilidad». Sus palabras me tocaron hondo. Le respondí que eso era exactamente lo que yo quería, que entendiera que la memoria no es solo un conjunto de recuerdos, sino algo que se cuida y se defiende, igual que una tierra o una casa. Con el libro casi listo, empezamos a hablar de cómo y cuándo compartirlo con la familia. Yo tenía miedo de algunas reacciones, especialmente de quienes preferían no remover el pasado, pero Mateo me dijo que, aunque no todos lo aceptaran, lo importante era que estuviera escrito. Si no lo quieren leer ahora, algún día alguien lo hará, aseguró, y no supe si me hablaba de él mismo o de generaciones futuras. También discutimos la posibilidad de incluir algunas de las grabaciones como archivo adicional para que no solo quedaran las palabras escritas, sino también mi voz real. La idea me gustó, aunque me daba un poco de pudor imaginar que otros escucharan mis pausas, mis silencios, mis quiebres de emoción. Mateo insistió en que eso era lo que hacía la historia auténtica, y poco a poco me convenció. Cuando cerramos el documento con lo que parecía ser la versión final, sentí una mezcla de alivio y nostalgia. Alivio porque habíamos logrado algo que nunca creí posible, y nostalgia porque el proceso en sí había sido un puente entre nosotros, una rutina que llenaba mis días de propósito. Mientras él guardaba sus cosas, yo sabía que, más allá del libro, lo más valioso era la relación que habíamos construido en el camino. La tarde en que finalmente tuve el libro impreso entre mis manos fue una de esas que quedan tatuadas en la memoria. Mateo había mandado encuadernar una copia como prueba, con una portada sencilla, mi nombre y una fotografía en blanco y negro de mi juventud, la misma que él había elegido sin consultarme, pero que sentí como la elección perfecta. Al tocar las páginas, sentí el peso físico de mi vida, ordenada, escrita y lista para ser compartida. No pude evitar que se me humedecieran los ojos. Mateo me miraba expectante, como si esperara mi veredicto. Le acaricié la mejilla y le dije: «Esto no es solo mío, Mateo, ahora también es tuyo». Él sonrió y, por un momento, pareció más niño que joven, con esa mezcla de orgullo y timidez que tienen los chicos cuando saben que hicieron algo bien. Me pidió que guardara ese ejemplar en un lugar seguro, pero yo ya tenía en mente otro destino para él. Le pedí que me acompañara al jardín, bajo la sombra del viejo naranjo. Le entregué el libro y le dije que, aunque era su trabajo tanto como mío, quería que se quedara con esa primera copia, porque fuiste tú quien le dio un segundo aliento a mi voz cuando yo creía que se iba apagando, le dije. Él lo recibió con ambas manos, como si fuera un objeto sagrado, y me prometió que lo cuidaría. Nos sentamos en el banco de madera y hojeamos algunas páginas juntos. Le señalé una frase que él había escrito en la introducción: «La historia de mi abuela me enseñó
que no todo lo importante está en los libros de la escuela. A veces está sentado frente a ti, esperando que le prestes atención. Me la leyó en voz alta, y yo sentí que ese era el verdadero corazón de todo lo que habíamos hecho. Le dije que algún día, si él tenía hijos o nietos, quería que les leyera estas páginas, que no importaba si el mundo cambiaba y ya nadie recordaba los nombres que aquí estaban, porque lo importante era el mensaje, que la memoria se construye hablando, escuchando y respetando. Mateo asintió, y su mirada me dijo que entendía la profundidad de esa petición. Antes de que se fuera, entramos a la casa para guardar la carpeta original, las fotos y las grabaciones en una caja especial. Esto es el archivo familiar, le dije, y le entregué una llave para que él también pudiera abrirlo cuando quisiera. No era solo un gesto simbólico, era mi forma de decirle que ahora la responsabilidad estaba compartida. Cuando lo sexta alejarse por la calle con el libro bajo el brazo, sentí una paz que hacía muchos años no conocía. Ya no me preocupaba tanto la fragilidad de mi memoria, porque sabía que había dejado mis palabras en un lugar seguro, el corazón y la voluntad de mi nieto. El miedo al olvido se había transformado en confianza. Esa noche, al acostarme, pensé en la primera vez que Mateo me dijo que mis historias ya no importaban. Ahora, todo lo que habíamos vivido juntos demostraba lo contrario. Cerré los ojos con una sonrisa y la certeza de que, cuando yo ya no estuviera, mi voz seguiría hablando a través de él. A veces, no nos damos cuenta de cuánto puede cambiar una relación hasta que decidimos escuchar de verdad. Lo que empezó como un intento tímido por rescatar recuerdos terminó siendo un puente entre dos generaciones, y un recordatorio de que la memoria vive mientras haya alguien dispuesto a cargarla. No se trata solo de palabras en un papel o de grabaciones. Se trata de vínculos que se fortalecen cuando nos damos tiempo para entendernos. Ciro, tú también tienes a alguien en tu vida con historias que merecen ser escuchadas. No esperes a que sea demasiado tarde. Pregunta, escucha, guarda, porque un día esas voces serán el único eco que nos quede de quienes amamos. Y si alguna vez sentiste que tus recuerdos no importaban, recuerda que siempre puede haber alguien listo para recibirlos, aunque al principio no lo parezca. Me encantaría saber qué te hizo sentir esta historia. ¿Te recordó a alguien de tu familia? ¿Has vivido algo parecido con un abuelo, una abuela o algún ser querido? Cuéntamelo en los comentarios, y comparte este relato si crees que puede tocar el corazón de otra persona como lo hizo con Mateo y conmigo. Y si quieres seguir acompañándome en historias reales, de esas que nos dejan pensando mucho después de que terminan, quédate por aquí. A veces, lo más valioso que podemos compartir no es lo que tenemos, sino lo que recordamos.